presenta ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Seferino? Buen día. En medio de la lluvia, acá hemos sorteado todas las inundaciones y estamos en el piso de Infobae TV. Vamos a arrancar hoy con un reportaje al autor de la última biografía de Rogelio Frigerio, del que ayer se cumplieron 100 años de su nacimiento. Rogelio Frigerio, el ideólogo de Frondizi, es la biografía de Mario Morando. ¿Cómo va, Mario? Presidente de la Fundación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, ex diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenido a Infobae TV. Y bueno, empecemos obviamente a hablar de por qué viene a cuento, por qué es valioso conocer la experiencia política, el legado político de Rogelio Frigerio. Lo que me atrapó de Rogelio Frigerio fue descubrir a través de su pensamiento dos elementos generalmente ausentes en nuestro debate político. Por un lado, una persona sumamente experimentada y, digamos, en términos de las cuestiones diarias, un empresario, durante 25 años fue empresario, pero al mismo tiempo un intelectual autodidacto. Esto generalmente nosotros lo tenemos separado, tenemos los intelectuales por un lado, los empresarios por otro, los políticos por otro, que no son ni empresarios ni intelectuales en general. Entonces ya el personaje, ¿no?, una especie de iluminista del siglo XX, generaba una expectativa con respecto a métodos diferentes, claro, que sería el método universalista, un enfoque universalista de los problemas. Hagamos, para ubicarlo en el contexto, Frigerio, el gran, digamos, su gran aparición en la política es como ideólogo de Frondizi, ¿verdad? Esa es la aparición, no en la política, sino en la política pública. Quiero decir, a nivel público. Su aparición en la política data de cuando él era dirigente estudiantil. ¿Y él era de dónde viene, de dónde venía, de qué formación? Él tuvo tres formaciones. Por un lado, casi fue sacerdote cuando era chico porque se portaba bastante mal, entonces decidieron enviarlo a un seminario religioso y él quería seguir la carrera eclesiástica. Después el padre no quiso, los hermanos tampoco, y de ahí pasó a un colegio evangélico, hizo la secundaria en un colegio evangélico. Finalmente, cuando terminó el colegio evangélico, ingresó naturalmente en movimientos de estudio marxista, que no quiere decir comunista, sino que empleaban el método dialéctico y por supuesto estudiaban profundamente el Capital. Eso fue en la época de la facultad. O sea que podemos decir que él tuvo tres ídolos sucesivos que mantuvo a lo largo de su vida, que fueron Jesucristo, Lutero y Marx. Qué curioso. ¿Y con Frondizi cuál es la relación? Digamos, ¿dónde se conocen? Con Frondizi se conocen, él tenía una revista con un grupo de amigos, porque como dije, no estudió en la facultad digamos que le quedaba chica, entonces estudió con un grupo de amigos, hicieron unos grupos de estudio de hecho, y de ese grupo surgió una revista que tuvo dos etapas, la revista ¿Qué sucedió en 7 días? Se llamaba, después se la denominaba sintéticamente la revista ¿Qué? Cuando viene el año 56, la líder de esa revista, que era la hermana de Narciso Maquinandiarena, eran todos amigos, ¿no? Dice, bueno, tenemos que poner esta revista al servicio... Viuda de Baltasar Jaramillo. Viuda de Baltasar Jaramillo, que había sido el fundador con ella de la primera ¿Qué? Dice, personajes importantísimos en esta historia, claro, por que eso... se los consumió después, se los consumió el proceso porque los dos terminaron suicidándose. Sí, no, por eso pero la verdad son dos mártires de todo este proceso, sin ellos dos todo esto no hubiera existido. Entonces Frigerio está en esa revista ¿Qué? Y deciden ponerla, digamos así, al servicio de la candidatura presidencial de Frondizi, que en ese momento era el presidente de la Unión Cívica. Claro, era el presidente de la Unión Cívica Radical y se suponía que era el que tenía chances de llegar a ser presidente. Y no se ponían de acuerdo cuando hablaban por interpósita persona, Frigerio y Frondizi, sobre una serie de temas que publicaba la revista, que era una revista sumamente revulsiva, o sea, tocaba temas de una manera completamente diferente.
Acá estamos de paso viendo la tapa del libro, Frigerio, el ideólogo de Frondizi, la biografía que Mario publicó el año pasado. Pero perdóname que te corté, seguí adelante. Entonces Maquiavendera dice, bueno, los voy a juntar, estos tipos que hablen entre ellos directamente, se juntan una tarde calurosa de Reyes, el 6 de enero de 1956, y parece que en lugar de esperarse que ahí se iban a agarrar a las trompadas un poco, ¿no? Porque eran dos tipos de carácter fuerte, los dos eran escorpianos, se produce... Del signo Escorpio, le digo a él. Se produce una mutua iluminación y a partir de ahí se genera una sociedad que es muy importante para los dos. Para Frigerio es importante porque Frigerio no tenía características políticas, era una persona muy poco diplomática, a él le interesaba la verdad y estaba tan convencido de las cosas que creía que decía, bueno, ahora hay que ir y hacer esto, punto, ¿no? Sí. Entonces no era una persona, digamos, con cero cintura. Él veía lo que había que hacer y iba derecho al objetivo, pum. Entonces Frondizi le aportó dos elementos muy valiosos. Primero, su naturaleza mucho más persuasiva, diplomática, un individuo elegante, alto, con buena voz. Y después, bueno, el liderazgo que ejercía sobre el segundo partido más importante de la Argentina, ¿no? Que en ese momento, como el peronismo estaba proscripto, pasaba a ser, de hecho, el nominalmente más importante. Ahora, ¿qué le aportó Frigerio a Frondizi? Y le aportó todas sus ideas. Porque cuando Frigerio conoció a Frondizi era antiperonista, creía fervientemente en la necesidad de hacer la reforma agraria y parcelar las unidades y entregarlas a los campesinos, y además tenía una visión muy estatista de la manera de operar la economía. Estaba en contra de la inversión en petróleo, por ejemplo. No, de la inversión extranjera en general. De la inversión extranjera y era, en digamos, particular, digamos, tiene ese famoso libro... Petróleo y política, que le sirvió para debatir con Perón cuando Perón quiso, digamos, hizo el acuerdo con la Standard Oil. Bueno, Frigerio, que no estoy diciendo que no fuera persuasivo, lo que dije es que no era diplomático cuando la lógica no era suficiente, pero encontró en Frondizi una persona que usaba mucho la lógica. Entonces yo diría que, viendo lo que sucedió, analizando los escritos, porque está escrito lo que opinaba Frondizi antes y lo que opinó después, yo diría que la lógica de Frigerio lo derritió a Frondizi. O sea que de los dos hicieron... En 3 años le cambió absolutamente las ideas a Frondizi. De los dos hicieron uno nuevo, un Frondizi nuevo. Totalmente, totalmente. Apareció una persona nueva. Ahora, esto es importante destacarlo. Como Frondizi tenía un conjunto de seguidores muy grande, que eran los de la Unión Cívica, él no se animó a decir todos estos cambios antes de las elecciones. Ajá. Entonces había como una doble contabilidad. Frondizi seguía más o menos defendiendo sus ideas anteriores y Frigerio a través de la revista que salía con las nuevas ideas. Claro. O sea que fue una sorpresa para muchos de sus votantes las políticas que después llevó a la práctica. Claro. Eso explica mucho del desencanto de los radicales con Frondizi. Total, fue total, a punto tal que después separaron el partido y la rama de Frondizi se llamó Unión Cívica Intransigente, lo cual no deja de ser paradójico, porque si algo no terminó siendo fue intransigente, ¿no? Claro, bien pragmático. Ahora, pasamos ahora, ¿no? Ahora se está hablando mucho del desarrollismo. Parece como un clima de época, parece ser cool decir yo soy desarrollista y uno no sabe bien qué es eso. Bueno, acá llegamos al meollo de la cuestión, porque los televidentes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto? Un programa de historia política, de historia económica. Claro. Todo esto es muy pintoresco, pero a nosotros ¿para qué nos sirve? Yo lo que les quiero decir a los televidentes es que encaré con mucha pasión el estudio de las ideas de Frigerio y tratar, digamos, de ponerlas en blanco y negro en este libro y sintetizar todo ese proceso, por el hecho no de que soy un aficionado a la historia, sino porque estoy profundamente convencido que este empantanamiento ideológico en el que estamos los argentinos hace 60 años, la llave metodológica para salir de él la tiene esta experiencia frustrada de Frigerio y Frondizi.
A ver. O sea, es como si hubiéramos quedado 60 años como en esos cuentos que la princesa queda encantada y dormida y no pasa nada en el reino, nada importante. Y la verdad es que esto tiene varios aspectos, pero me animo a enfatizar, diría 4. El primer aspecto eran personas de ideas. O sea, la política se discutía a través de ideas. Quisieron sacar a la Argentina de esta cosa del caudillismo, ¿no? Nosotros, sinceramente, esto lo tenemos que enfatizar. Acá hay mucha gente que se cree que la generación del 80 eran grandes pensadores y que llevaron a la Argentina adelante. Todo eso es un verso. O sea, la Argentina no salió nunca en toda su historia de ser una manada de votantes guiados por caudillos. Los únicos que yo tengo noticia, que una vez en el gobierno, es cierto, no antes, empezaron a explicitar y a discutir ideas de manera sumamente racional, explicando la naturaleza de sus políticas, etcétera, fueron Frigerio y Frondizi. Entonces, este es el primer dato. O seguimos con este caudillismo de personas que no nos dicen lo que van a hacer, diciendo síganme, no los voy a defraudar, o sacamos las caras y nos ponemos a discutir conceptos e ideas. Digamos, primer aporte importantísimo de estos dos personajes. Segundo aporte importantísimo, ellos dicen, miren, nosotros nos hemos dado cuenta de que la Argentina es un combate entre dos visiones. La visión de los liberales económicos y la visión de los populistas. Los liberales económicos, con su creencia en que el mercado puede solucionar todos los problemas automáticamente, lo que han hecho básicamente es dejar el terreno abonado para que los que tienen recursos económicos se las arreglen muy bien, que es, digamos, la base del liberalismo económico, y los que no tienen, bueno, harán el ajuste y que se embromen, ¿no? Ahora, por el otro lado, los populistas, viendo esa situación, han seducido a esos pobres abandonados, no con progreso para sus hijos, sino con un sistema generalizado de limosnas, a través del cual le hipotecan el futuro porque financian todo eso desacumulando la inversión que se produjo en la otra época. Entonces hemos tenido los liberales que acumulan capital pero que no lo distribuyen bien, y después ese progreso no se derrama sobre todo los argentinos, y en el otro extremo los populistas que vienen y rifan ese capital acumulado simplemente para perpetuarse en el poder hasta que se les acaban las reservas o se le acaba el capital ese de infraestructura, lo que fuese. Entonces, lo que ellos instalan, esto que se llama desarrollismo, es una tercera posición, una tercera vía muy ausente en la discusión hoy argentina, porque incluso fijémonos que en general los dos grandes partidos mayoritarios, tanto el radicalismo como el peronismo, han sido completamente populistas en términos generales. Y entonces ellos dicen, no, hay una variante intermedia. Y esa variante intermedia viene de respetar por igual la importancia del trabajo y del capital, que es de lo cual en definitiva surge la riqueza. Y usted diría, o vos dirías, Mario, que hoy esta tercera posición, digamos, está representada políticamente en el PRO, porque también Sergio Massa dice que abreva de esa corriente, digamos, ni liberal ni populista. Mira, el PRO tiene la ventaja, por supuesto nadie se puede constituir en el monopolista de una forma de pensamiento. Lo que sí te digo con total certeza, no tengo duda que los últimos 60 años no hemos visto desarrollistas en el poder, hemos visto populistas y liberales, y que la verdad el PRO tiene una ventaja bastante grande con respecto a las otras alternativas que hoy se proponen, y es que esas otras alternativas ya estuvieron en el poder y no demostraron para nada su beta desarrollista. Entonces, esto no quiere decir que el PRO esté completamente repleto de desarrollistas, sino que también seguramente dentro del PRO habrá vertientes populistas y liberales como en todos lados, pero es razonable pensar que una forma de pensar... Macri se dice que es desarrollista. Bueno, por eso te digo, es razonable pensar que una persona... Sergio Massa también dice que es desarrollista. Sí, pero ella estuvo en el poder y no demostró eso. Bueno, entonces, jefe de gabinete.
¿Cómo? Fue jefe de gabinete. Sí, por eso, estuvo en el poder. Quiero decir, no te estoy diciendo de nuevo, cualquiera, digamos, puede estar en una forma de pensamiento y cambiar. Pero, y esas ideas, digamos, que tratan de armonizar el capital y el trabajo, ¿cuáles serían hoy, concretamente, por ejemplo? Para recuperar el nivel de actividad económica, para bajar la inflación. ¿Hay ideas en un manual desarrollista? Bueno, te diría que el manual desarrollista no está escrito, pero podríamos elencar varios principios que muestran estas cosas de que capturan lo bueno de una cosa y de otra. Por ejemplo, tomemos el tema de la política petrolera. El manual desarrollista jamás hubiera dejado descapitalizar YPF, porque hubiera dicho, no, antes de que esto suceda, digamos, llevamos a cabo una política, no que beneficie a nuestros amigos, y termino licitando una porción de sus acciones en una licitación donde le recuerdo a los televidentes que perdió la compañía brasileña. La compañía brasileña, Petrobras, fue descalificada para comprar acciones de YPF. Esto no sé si se dice mucho, pero es lo que pasó. Sí. Entonces, les aseguro que al desarrollismo eso no le hubiera pasado, hubiera dicho, hagamos una licitación y que vengan los buenos. O sea, abierto totalmente al capital, a las inversiones productivas. Convierta a las inversiones productivas, pero, ojo, muy cerrado a los endeudamientos que no financian inversiones. Porque esta es otra confusión. También hay muchos liberales que quieren aprovechar el desarrollismo, porque al ser el desarrollismo proclive a abrir las fronteras para que ingrese capital productivo, dicen, bueno, que entre todo también. Pero yo me pregunto... Bueno, hoy Willy Cohen dijo en Radio Mitre, dice, ahora hay un montón de liberales, como no se animan a decir que son liberales, por supuesto, dicen que son desarrollistas. Hay que tener cuidado con eso, con todos los disfrazados. Porque yo me pregunto, ¿la Argentina necesita endeudarse externamente para pagar salarios públicos? No, bueno, es lo que ha hecho, pero es lo que ha hecho. Por eso es lo que ha hecho. Entonces, fíjense que es lo que ha hecho un gobierno populista. Otro de los con lo cual elementos, la confusión es magnífica. Otro de los elementos del desarrollismo a destacar es que es profundamente antipatria financiera. Frigerio detestaba el sistema financiero en cuanto elemento de generación de rentas, digamos, que no fueran asociadas a la productividad del capital. Buitres. Totalmente. Entonces, ¿qué quiero decir? Vos me pedís que te delinee ahora un plan económico desarrollista. Alguna línea como que son muy interesantes. Vamos a ir cerrando, Ceferino, si te parece. Hay esta semana una cantidad de homenajes a estos 100 años del nacimiento de Rogelio Frigerio. Empiezan hoy con una charla en el CARI, ¿es así? Hoy hay un homenaje más o menos íntimo, digamos, en el CARI, en el cual digamos, va a estar, por supuesto, el nieto de Rogelio Frigerio, que se llama Rogelio Frigerio, y que es el presidente del Banco Ciudad. Que es el presidente del Banco Ciudad, que no solo porta etiqueta desarrollista, sino frasco y contenido, ¿no? ¿Quién sería el heredero de Rogelio Frigerio en este momento? ¿Macri? ¿Rogelio Frigerio hijo? ¿Quién? Nieto, perdón. Bueno, lógicamente, el nieto de Rogelio Frigerio, por su edad, por una cantidad de cosas y digamos por una cuestión, como decía, de que tiene todos los contenidos y el envase, parecería que es el líder natural para reinstalar este pensamiento debidamente actualizado en el seno del macrismo, ¿no? Ahora, también es cierto que es un tema a discutir dentro del macrismo si a lo que llamamos tercera vía es a esto. Desde ya les aclaro que en mi caso, y entiendo que en el de Frigerio es así, ¿no? Bueno, entonces hoy este homenaje íntimo en el CARI, mañana hay otra reunión. ¿Dónde se hace la reunión? Está el Día del Amigo Desarrollista. Se hace, van Gabriela Michetti, Elisa Carrió. Se hace en un hotel NH de Diagonal Roque Sáenz Peña. Eso puede estar jugoso desde el punto de vista mediático, digamos. Sí, desde ya. Además, una cosa muy interesante que tiene es que ahí hay varios seguidores de Ilía, que paradójicamente fue el que le anuló los contratos petroleros a Frondizi. Bueno, ¿Quiénes serían? Oscar Aguad, ¿no es cierto?
Bueno, claro, quiero decir, Ilía tiene una tradición radical, entonces, bueno, habrá que ver cómo se conjuga la tradición más populista que tuvo el liberalismo con esta tradición más desarrollista. Bienvenido sea por supuesto, que esto se pero está forma haciendo. parte de las mismas contradicciones de la Argentina, que un año abríamos al capital extranjero, 4 años después la cerrábamos. Así estábamos, íbamos, veníamos. ¿Lelita Carrió qué sería? ¿Desarrollista? No, no sé. Ella dice que es desarrollista. No. Ella dice que es desarrollista y en esa calidad la han invitado a esta reunión que se hace el martes, mañana, que se llama Día del Amigo Desarrollista. Bueno, y el miércoles hay una reunión importante también en la Bolsa de Comercio, donde digamos que las fuerzas productivas, liderados por la Bolsa de Comercio, que pone su casa, pero hay gente de todos los ambientes de la producción, le hacen su homenaje, y este reconocimiento, digamos, bueno, tuvieron que pasar 60 años para que volvamos a Frigerio, bueno, está bien. Rogelio Frigerio fue miembro de la Bolsa de Comercio. Sí, era socio vitalicio de la Bolsa. Ajá. A mí me gustaría decir una cosita, que yo decía, entre las cosas rescatables, porque tiene que ver con lo que está pasando. La parte más importante del pensamiento de Frigerio y de Frondizi, porque esto sí lo desarrollaron juntos, es la noción de integración nacional, que abarca la integración territorial, la integración cultural, la integración entre el campo y la industria, que en esa época era una hazaña no verlos como opuestos, que la verdad llegamos hasta el día de hoy y se siguen peleando. Pero lo más importante de todo es la integración política, porque decían, la verdad, si nosotros no nos unimos, no generamos un ambiente de discusión, de camaradería, por más que tengamos las ideas, si lo que estamos todo el tiempo es haciéndonos zancadillas, no vamos a llegar a esto. De ahí la grandeza que tuvieron con el peronismo y con tantas otras fuerzas que, sin embargo, como bien señalás vos en tu artículo, en la práctica no les sirvió para operar, porque después esos que fueron objetos de su grandeza se tomaron ventaja y los terminaron sacando del mapa, los desarrollistas. Pero lo que te quiero decir es para seguir analizando, eso es... Pero esta situación que se está dando... El drama nacional. Esta situación, estos amagues de integración pondrían muy contento a Frigerio y a Frondizi en sus tumbas, porque dirían, sin integración de los argentinos no puede haber desarrollo. Frigerio murió en... ¿En qué año? Sí. En el 2006. Murió grande, murió. Sí, tenía 92 años. Impresionante. Mario Morando, ¿lo despedimos? ¿Te parece? ¿Cómo no? Mario Morando, gracias por tu paso aquí por Infobae TV y bueno, vamos a ver si podemos seguir algunos de estos homenajes a Rogelio Frigerio a 100 años de su nacimiento. Muchas gracias por su interés. Seguimos aquí en Infobae TV. Presentó ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.